Vamos con el segundo tema del día. Te comentaba al principio del colesterol. El colesterol es una sustancia cerosa que produce el hígado, pero también puede encontrarse en algunos alimentos como la carne y productos lácteos. Los altos niveles de colesterol pueden producir enfermedades cardiovasculares. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Te presento los datos y ya está con nosotros nuestro invitado para entrar a detalle. ¿Cómo reducir los niveles de colesterol? Sigue una dieta baja en sal. Limita la cantidad de grasas de origen animal que consumes. Evita fumar. Haz ejercicio. Modera tu ingesta de alcohol. Y controla el estrés. Algunas complicaciones causadas por alto colesterol incluyen enfermedades arteriales, afecciones cardíacas, dolor de pecho y accidentes cerebrovasculares. Importante que te quedes con nosotros porque el 40% de la población mexicana manifiesta colesterol elevado y esto, como ya te comentábamos, puede generar enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, un infarto. Entonces vamos a prevenirlo y por eso hemos invitado al doctor Rodrigo Martínez Espinosa. Él es especialista en genómica y biología molecular de enfermedades complejas. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar en Código Salud. No, gracias por la invitación. Vaya, comentamos que el colesterol es como una grasita, para ponerlo en palabras sencillas, fáciles, que la gente lo entienda. ¿De dónde proviene y por qué es importante medirnos el colesterol? Bueno, el colesterol tiene dos fuentes, la exógena y la endógena. Como bien decías, el colesterol lo podemos adquirir por la síntesis que hace nuestro propio cuerpo, en particular el hígado. El hígado se encarga de producir colesterol. Yo subrayaría que el colesterol es muy importante para nuestro cuerpo, lo necesitamos. Es como la glucosa. Exactamente. También necesitamos glucosa. El problema es cuando se disparan los niveles. No podríamos funcionar sin el colesterol. Así es. Sin embargo, ahí viene la otra parte que es la exógena, que es el colesterol ingerido. A lo largo de nuestra dieta nosotros ingerimos colesterol y esto se hace una sumatoria, el que produce el hígado más el que ingerimos. Cuando hay un exceso del colesterol es cuando tenemos problemas muy serios, ¿no? Y de ahí la importancia de medirlo. Dabas el dato de más del 40% de la población. Es impresionante. Es mucho. Es de alarmarse realmente. Sí, a veces lo pensamos simplemente como que, bueno, hay gente que tiene el colesterol elevado. Vemos que es la mitad de los Es mitad de la país. población, casi 50 millones de personas. Es impresionante. Y creo que lo más impresionante y más alarmante, más allá de tenerlo alto, es que la mayoría no sabe que lo tiene alto, ¿no? Porque no da síntomas. No da síntomas. Al principio no da síntomas, ¿verdad? Exactamente, es asintomático totalmente, incluso concentraciones muy elevadas de colesterol. Sabemos que no va a pasar nada, no las vemos reflejadas como dolor. Ahorita que platicaban del dolor, pues es algo que siempre nos lleva al médico. La gente sigue haciendo su vida y sigue consumiendo muchas grasas. Justamente, y de hecho la primera alerta que tenemos muchas veces es un infarto. Es decir, nos damos cuenta ya después de que sucedió el evento cardiovascular o cerebrovascular asociado a altos niveles de colesterol. De ahí la importancia de medirlo constantemente como una rutina de nuestras vidas. Deberíamos de hacer medición de colesterol y evaluación de riesgo, porque, es importante decirlo, el colesterol lo debemos de tener en niveles muy específicos de acuerdo a la población. Por ejemplo, los adultos, los jóvenes, los niños, las mujeres. ¿Tenemos niveles diferentes de colesterol según el rango de edad? El grupo según el rango de ¿sí? edad, correcto. Según también la enfermedad o comorbilidades que están asociadas. Por ejemplo, una persona con diabetes, por el solo hecho de ser un individuo con diabetes, va a tener, digamos, una medición diferente a alguien que no la tiene. Exactamente. Y vamos a tener parámetros muy especiales. Los consideramos pacientes de alto riesgo cardiovascular. Claro. Y por lo tanto vamos a pedir que su colesterol sea mucho más bajo. Mucho más bajo que una persona que no tiene alguna otra enfermedad crónica. Es correcto. Y así, no solo con la diabetes, la obesidad, la hipertensión, y como te imaginarás, la población, pues gran parte de la población tiene estas comorbilidades que les llamamos, ¿no? Y que en ellos, en particular, debemos de cuidar el colesterol, porque el colesterol es uno de los detonantes más habituales del infarto. Entonces, ahí es donde tiene el problema. Es lo que te quería preguntar, Rodrigo. ¿Dónde se almacena
este colesterol de más? ¿En qué parte de nuestro organismo se va que precisamente puede propiciar un infarto al corazón o incluso un infarto cerebral? Exactamente, los eventos cardiovasculares que les llamamos y cerebrovasculares. En realidad el cuerpo no está hecho para almacenar colesterol, ¿no? A diferencia de otras grasas que la podemos almacenar en el tejido adiposo, el cuerpo no almacena colesterol de forma sistemática. Y lo que sucede es que este colesterol extra, excedente, se va almacenando, o más bien acumulando, en las paredes arteriales. En las arterias, pues. Es correcto. Entonces viene la arteriosclerosis, que es la oclusión de las arterias. Se va haciendo la luz de la arteria más chiquita, por las capas de colesterol que se van creando. O sea, el colesterol, digamos, se va endureciendo, endurece exactamente a la arteria y disminuye el torrente sanguíneo. Totalmente. O sea, la arteria empieza a endurecerse, a achicar la luz. Entonces, la sangre que tenía que pasar, antes tenía una cavidad amplia por la cual circular, y con el colesterol, precisamente esta cavidad se va haciendo más pequeña. Esto aumenta la presión, aumenta justamente el riesgo de que algo se atore, por ejemplo, que se forme un trombo, y este trombo impida el flujo de la sangre, y ahí es cuando viene el infarto, ¿no? Que se puede dar del corazón, que es del que más hablamos, Claro. pero también tenemos los eventos cerebrovasculares Importantísimo, y muchos entonces. otros. ¿Qué te parece, Rodrigo, si hacemos una pausa en Código Salud? Quiero preguntarte algo bien interesante. Hoy en la mañana que subíamos el video inductivo para invitar a la gente que nos viera y supiera de este tema, una persona me preguntaba, ¿cuál es la diferencia del colesterol y los triglicéridos? ¿Se miden igual? ¿Son dos tipos de grasas? ¿Influyen? ¿Tienen el mismo impacto? ¿Te parece si de eso platicamos al regresar? Perfecto. Fabuloso. Hacemos una pausa en Código Salud. Estamos hablando del colesterol y sobre todo cómo evitar el colesterol elevado malo para evitar una serie de problemas como lo son los infartos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Código Salud. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Martínez Espinosa, especialista en genómica y biología molecular de enfermedades complejas, sobre el colesterol. Antes de ir a la pausa, Rodrigo, te preguntaba si los triglicéridos son algún tipo de grasa similar al colesterol. ¿Se miden igual? ¿Hacen el mismo daño que el colesterol? Bueno, los triglicéridos son otro tipo de lípidos, en realidad. Químicamente y bioquímicamente se comportan de maneras muy diferentes. Entonces es importante siempre segmentar, por un lado el colesterol y por otro lado los triglicéridos. También porque vamos a ver pacientes que tengan los triglicéridos elevados, pero el colesterol en términos normales, o viceversa. Es decir, no siempre van de la mano. Ya. Entonces hay que tener, uno, la medición de los triglicéridos y, por otro lado, la medición del colesterol. Pero sí hay casos, por ejemplo, de personas que pueden tener colesterol elevado y triglicéridos elevados. Es correcto. Y aquí me imagino que se potencializa el riesgo de un infarto. Sí, eso es lo que no queremos ver nunca. Un paciente que tenga triglicéridos y colesterol elevado, eso lo decíamos, es como una bomba de tiempo, ¿no? Es sumar a una grasa que es el colesterol, otra grasa que son los triglicéridos, ¿no? Que son los dos principales lípidos circulantes, y los dos están asociados en altas concentraciones con eventos cardiovasculares. Ahora, entiendo que mucho tiene que ver exactamente nuestros hábitos, lo que comemos, si somos sedentarios, si hacemos ejercicio, si tomamos agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto influye? Vamos por orden. ¿Qué tanto influye la alimentación? Es decir, ¿qué tipo de alimentación potencializa la aparición de este colesterol malo que se eleve en nuestro organismo? Por ejemplo, el huevo. Hay mitos y realidades acerca del huevo. ¿Es cierto que contribuye mucho, por ejemplo, en el colesterol? ¿Recomiendas comer huevo? Que no es cierto. ¿Que tiene más colesterol un camarón que un huevo? ¿Es cierto todo esto? Es cierto, pero en su justa medida. A ver, yo empezaría diciendo que sí, los hábitos alimenticios, lo que comemos, es una fuente de colesterol, sin duda alguna. Entonces hay que cuidar lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, dicen por ahí. Bueno, el colesterol no es la excepción. Lo vamos a encontrar en carnes rojas, por ejemplo, en embutidos, en productos de origen animal. Los productos de origen vegetal, por su naturaleza, no contienen colesterol. Las frutas, las verduras, las legumbres no van a aportar esto. E incluso por eso las recomiendan mucho. Incluso las grasas de origen vegetal, ¿no? Son mejores. De canola, de maíz, del aceite de oliva, de soya. Ellos no contienen colesterol, ninguno, ¿no? Entonces,
por eso las preferimos sobre las grasas de origen animal. Ujú. Entonces es bien importante. Y en el caso del huevo, que es algo, el típico, ¿no? Ajá. De, Mito doctor, realidad. yo ¿Sí de no verdad como hace hue- mucho daño? ¿No? ¿Cuál sería la recomendación? ¿5 veces a la semana? ¿3 veces a la semana consumirlo? El colesterol, el huevo sí tiene colesterol, eso hay que decirlo, ¿no? Pero los niveles son realmente bajos. Muy bajos, ¿verdad? Sí, y sobre todo para una persona adulta, ¿no? A lo mejor si estamos pensando en un niño que se le alimenta constante y cotidianamente con huevo, sí puede repercutir. Pero hoy sabemos que el consumo del huevo no es un factor decisivo para tener el colesterol alto o tenerlo bajo. Yo, por decirlo, consumo diario, por ejemplo, huevitos a la mexicana, huevito con jamón, etcétera, etcétera. Pero además tomo agua, hago ejercicio, no tengo ningún problema. No debería de tener ningún problema. Otra cosa que hay que tomar mucho en cuenta y que normalmente no se menciona y que me gustaría subrayar es la parte genética también. Porque hay personas que genéticamente tienen un incremento del colesterol. ¿Hay una predisposición? Hay, por un lado, una predisposición, gente como tú o como yo, como las personas que nos están viendo, que pueden tener una adecuada alimentación, pero genéticamente tienden a tener elevados niveles de colesterol. Ujú. E incluso, además de la predisposición, hay personas que tienen una enfermedad llamada hipercolesterolemia familiar. Sí, y esta es terrible y es gravísima, ¿verdad? Es gravísima. Es peligrosísima. Es muy peligrosísima. Tristemente, yo he visto casos de niños, de niñas, Ya con los niveles de colesterol elevado. de un Pero- adulto, Pero, claro. pero ¿por qué es una enfermedad? Esta específicamente que tú estás mencionando tiene que ver con el factor genético. Correcto, Esta sí es factor genético. correcto. Pasa de los papás a los hijos, Sí, literal, ¿eh? sí, totalmente. O sea, si el papá la tuvo, le llamamos autosómicas dominantes, ¿no? Tú tienes una altísima probabilidad de tener el colesterol elevado. Y aquí sí que no importa si uno hace dieta o hace un ejercicio, tu colesterol va elevado. Ahí tenemos otras estrategias terapéuticas, ¿no? Entonces, siempre hay que descartar esto, sobre todo en los jóvenes y en los niños. Nosotros hacemos mucho énfasis. No es normal una persona de 20 años o menor que tenga colesteroles muy elevados. Ujú. Ahí siempre sospechamos de la hipercolesterolemia Claro, familiar. importante, sobre todo si son menores de edad, como comentas tú, ¿no? Es correcto. Chavitos, jóvenes que van a la secundaria con niveles de colesterol altos, dices, algo está pasando Sí, aquí. Definitivamente hay que checar a tu papá, a tu mamá y hasta a tu abuelita. Es correcto. Definitivamente. Es correcto. ¿Hay alimentación que nos puede ayudar a disminuir el colesterol? Mito o realidad. El nopal. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona y en realidad, por ejemplo, el nopal tiene mucha fibra, ¿no? Hoy sabemos que las fibras son muy buenas para absorber algunas grasas, no solamente el colesterol. Entonces, cuando comemos alimentos ricos en fibra, como el nopal, podemos tener una absorción de las grasas, triglicéridos que Ajá. mencionábamos antes, pero también colesterol y otros, ¿no? De manera tal que la fibra por sí misma es difícil de digerir, no la podemos absorber. Entonces, cuando hacemos la evacuación, ahí se va Ahí el se va. colesterol. No, Entonces, ayuda. y a ayuda disminuirlo. demasiado. Y confirmas además algo, voy a soltar algo meramente personal, confirmas lo que en alguna ocasión mi nutrióloga me dijo hace 10 años. Tómate todos los días un licuado de 3 fresas con un nopal. Las fresas es como para disminuir el sabor desagradable que a veces tiene el nopal. Y eso hago desde hace 10 años. He faltado, a lo mejor, contabilizando en 10 años, 6 días seguidos. No. Y eso ayuda a regular tus niveles de colesterol. Y lo puedo comprobar, ¿eh, Rodrigo? Me he hecho los exámenes y salgo con el colesterol en buenos niveles. Es correcto, la Yo mayoría. por eso preguntaba, quiero confirmarlo contigo. ¿Efectivamente funciona el nopal? Es correcto. Sí funciona. ¿Qué hay del vinito tinto? El vino tinto se ha visto que es un cardioprotector. No está tan relacionado ¿Con el colesterol como al tal? colesterol directamente, sino a la función regulatoria, por ejemplo, de la presión arterial, ¿no? De hecho, está incorporado en algo que le llamamos la dieta mediterránea, muy famosa entre los cardiólogos. La dieta mediterránea es una dieta que se ha visto particularmente saludable a nivel, sobre todo, cardiovascular. Y como decíamos antes, la dieta mediterránea, por ejemplo, es rica en grasas vegetales, el aceite de oliva, ¿no? Nos imaginamos una ensaladita con su aceite de oliva. Ese aceite de oliva es bueno, ¿no? El vino tinto, eso sí, con medida, Claro. ¿no? Hay que siempre destacar que para hombres un par de copas de vino tinto están perfectamente bien, incluso al día, un par de copas de vino tinto al día. También hay que tomar en cuenta que, bueno, las personas no estén consumiendo otros medicamentos, Claro. ¿no? No mezclar con No mezclar fármacos con porque otros no va a ser el fármacos. efecto.
Exactamente. Entonces, estamos pensando, por ejemplo, tú con este tipo de dietas en la mañana me tomo un licuado con nopal, bueno, en la comida, en una comida equilibrada, una copa de vino, sí que cae bien. Nos ayuda, por supuesto. Y el ejercicio es básico, ¿verdad? Importante hacer ejercicio. Fundamental. Yo diría que estas deben de ser los ejes de una persona que pretende ser saludable toda la vida. La nutrición y el ejercicio. Van ¿no? de la mano, definitivamente. Totalmente. Hay muchísimos comentarios, ya no nos da tiempo leernos todos, pero hay algunos muy interesantes. Alejandra Alcántara Urbano, felicito al equipo del Heraldo por invitar a médicos especialistas tan preparados como los que tienen el día de hoy en el programa. Gracias a Industrial Vidriera, a Emi Arellano, a Virginia Velasco. Nos pregunta Adris Vega, ¿cuál es el nivel normal de colesterol? El nivel de colesterol, otra vez tenemos que ver qué persona, ¿no? Si es diabético, si tiene alguna otra comorbilidad, etc. Y a nosotros lo que más nos interesa hoy por hoy es lo que tú decías, y decías bien, el colesterol malo. Malo. ¿No? El malo. Porque tenemos dos. El tipos. LDL, que es colesterol malo, y el HDL, que es colesterol bueno. Siempre que se hagan un estudio, les van a dar los dos, ¿no? Y hay que solicitarlo, mi colesterol bueno y malo. El LDL, estamos pensando en una persona normal de alrededor de entre 20 y 40 años, debería de estar abajo de 160 miligramos por decilitro, 160. Y tenemos una máxima que es, mientras más bajo, mejor. Sí, claro. Así en de los fácil. dos casos. Aplica a los dos casos. Una última pregunta que también es de Adris Vega. Pregunta, ¿qué hay de cierto de la cerveza? ¿Tomar cerveza ayuda a bajar el colesterol? La cerveza, no hay ningún estudio per se que muestre que la cerveza disminuye el colesterol. La cerveza también tiene un porcentaje de fibra, puede ayudar a los procesos digestivos. Pero clínicamente, científicamente, Pero científicamente no está hoy comprobado. no hemos comprobado absolutamente nada, ¿no? E incluso lo que sí sabemos y que puede ser contraproducente, los niveles de alcohol y de carbohidratos que contiene la Eso sí. cerveza, y eso puede ser contraproducente en exceso. Entonces yo no lo recomendaría como un hábito habitual con relación al colesterol. Así, y ya por último, ¿hay tratamiento entonces ya cuando trabajas directamente con un paciente con niveles altos de colesterol, además de modificar sus hábitos alimenticios? ¿Hay tratamiento farmacológico que ayude a disminuir estos niveles altos? Sí lo hay. Sí lo hay. Nosotros lo que hacemos es, de primera instancia, el cambio de hábitos, y segunda instancia, las estatinas. Las estatinas hoy por hoy son la herramienta más utilizada para el control de los niveles de colesterol. Sin embargo, también sí que existen pacientes que son no respondedores a las estatinas, incluso a niveles máximos tolerados de estatinas. Y esto puede ser genético, puede ser por otras circunstancias, o que tiene el colesterol demasiado elevado y lo queremos bajar, pues a riesgo de que tenga un evento cardiovascular. Y ahí podemos utilizar otros fármacos inhibidores de la absorción, ¿no? Muy novedosos los inhibidores anti-PCSK9, ¿no? Que son anticuerpos monoclonales, que se ha mostrado son muy eficientes. Es decir, sí que tenemos una batería importante. Y que la gente baje de peso, ¿no? Importantísimo, perder peso, hacer mucho ejercicio. Yo te quiero agradecer, Rodrigo Martínez Espinosa, doctor especialista en genómica y biología molecular de enfermedades complejas, tu participación aquí en el programa. Importante, hay muchos cuestionamientos, la gente de verdad está muy interesada. Qué bueno que estamos logrando tener este impacto, esta información, que es muy importante para que la gente lo tome en cuenta. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente. Esta es tu casa, El Heraldo Televisión.